This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Apenas 2 semanas antes de su muerte, el astrofísico británico Stephen Hawking remitió para su publicación el que sería su último trabajo científico, un artículo que contiene ni más ni menos que las bases teóricas para el descubrimiento de los universos paralelos. Se trata de un trabajo eminentemente matemático en el que, junto a su colega Thomas Hertog, el genial físico británico trata de demostrar la existencia de un multiverso, una compleja realidad en la que existen al mismo tiempo múltiples universos como el nuestro, en lugar de uno solo, como hasta ahora se ha creído. Las últimas revisiones del artículo, titulado Smooth Exit from Eternal Inflation, fueron aprobadas el pasado 4 de marzo, apenas 10 días antes del fallecimiento de Hawking. Según el diario británico Sunday Times, el estudio se publicará en una importante revista científica cuando el proceso de revisión esté completo. Mientras tanto, la obra póstuma de Stephen Hawking puede consultarse en un sitio de la Internet de la Universidad de Cornell, que recoge artículos científicos antes de que sean publicados. El trabajo de Hawking aporta las matemáticas necesarias para la construcción de una sonda existencial real, equipada con sensores específicos capaces de recopilar pruebas de la existencia de universos paralelos al nuestro. Para Hawking, dichas pruebas deberían ser medibles en la radiación cósmica de fondo, la casi inapreciable radiación de microondas que constituye el eco del Big Bang, o sea, el momento en que todo comenzó y que se encuentra por todo el universo. Con los sensores adecuados, esa sonda sería capaz por primera vez de medir directamente el multiuniverso, o sea, una recopilación de diferentes universos paralelos. Hasta ahora, otros intentos de demostrar la existencia de estas cosas se han encontrado con molestos e inmanejables resultados infinitos que no han permitido hacer predicciones concretas. Thomas Hertog, profesor de física de la Universidad de Bélgica y coautor del estudio, afirmó que el artículo pretende transformar la idea del multiverso en un marco científico comprobable. En declaraciones al diario Sunday Times, Hertog asegura que se encontró personalmente con Hawking hace apenas algunas semanas para que diera su aprobación final antes de remitir el estudio para su publicación. Para el periódico británico, si al final se consiguieran hallar las pruebas de la existencia de un multiverso, los autores de la investigación serían sin duda premiados con el premio Nobel, algo que por desgracia no podría recibir el propio Stephen Hawking, primeramente porque ya falleció, y luego porque los premios Nobel no se conceden póstumamente. Amigos oyentes, este tema es sumamente complicado, pero vamos a tratar de abordarlo acá de una forma sencilla que se pueda entender. La teoría de los universos paralelos es, hasta ahora, una hipótesis que plantea la existencia de varios mini-universos o realidades relativamente independientes una de otras. El desarrollo moderno de la física cuántica ha hecho concebir la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos al nuestro que formarían todos juntos un superuniverso o multiverso. El doctor Max Tegmark, un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts acá en Estados Unidos, opina que este modelo de múltiples mini-universos eventualmente va a ser comprobable. Se va a poder predecir y a la larga será una ciencia irrefutable. Los más recientes descubrimientos hechos con el gran colisionador de partículas en Europa están obligando a los científicos a replantearse la forma en que han entendido hasta ahora la física y la química y a considerar y reformular
una nueva mecánica cuántica que promete explicar los misterios de nuestro universo. Este nuevo enfoque incluye el desarrollo de una mejor comprensión de la energía oscura, una misteriosa fuerza que algunos investigadores vanguardistas estiman que indica que universos diferentes o vecinos al nuestro se encuentran a nuestro alrededor de una manera invisible para nosotros. Entre tanto, el Dr. Brian Greene, autor del libro La realidad oculta, universos paralelos y las profundas leyes del cosmos, cree que no somos más que uno de muchísimos planos de existencia y al menos uno de estos mundos se encuentra cerca del nuestro, tal vez solo a milímetros de distancia, pero de forma invisible. Otro de los que admite la posibilidad de la existencia de los universos paralelos es el Dr. Mikio Kaku, un físico teórico y futurólogo estadounidense quien desde hace 30 años ocupa la cátedra de física teórica en el City College de Nueva York y quien estima que para el año 2100 el ser humano será capaz de manipular objetos tan solo con el poder de la mente y las computadoras podrán leer el pensamiento humano. Entre tanto, investigadores del telescopio espacial MAP descubrieron recientemente una fuerza 10,000 veces más grande que la Vía Láctea, que pudiera ser una poderosa evidencia o indicación de que un universo paralelo, invisible al nuestro, puede encontrarse en el área. En otro intento de buscar mundos paralelos, la NASA, la Administración Federal de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, instaló recientemente el espectrómetro magnético Alpha 2 en la Estación Espacial Internacional para registrar una serie de datos que pudieran resultar de la existencia de otros universos, algunos de los cuales podrían estar hechos de antimateria. Y es que los expertos predicen que a medida que pase el tiempo, con un desarrollo tecnológico que avanza cada día de forma exponencial, este concepto se convertirá en algo probado. Los más optimistas predicen que dentro de 10 o 15 años la teoría se podría comprobar, y ahora que Stephen Hawking, al morir, ha dejado un trabajo que parece establecer la fórmula matemática para descubrir esto, pues pudiera estar inclusive a nuestro alcance en una fecha mucho más anticipada. Sin embargo, los menos entusiastas creen que habrá que esperar mucho más porque las tecnologías necesarias para la comprobación física todavía están por desarrollarse y tomarían varias décadas. Mientras tanto, una de las versiones científicas más interesantes sobre los universos paralelos es la interpretación de los universos múltiples del Dr. Hugh Everett, el físico estadounidense que falleció en 1982 a los 51 años de edad. En 1957, el Dr. Everett formuló la teoría de universos múltiples. La misma aparece dentro de la mecánica cuántica como una posible solución al problema de las mediciones, pues la mecánica cuántica establece que un sistema físico, como por ejemplo un grupo de electrones, orbitando alrededor de un átomo, se expresan al mismo tiempo en forma de una onda o de un valor específico. Sin embargo, como un observador que trata de medir esa onda o ese grupo de electrones es a su vez un objeto compuesto de trillones de electrones, el mero intento de la medición produce una afectación en aquello que se está tratando de medir. Ejemplo específico. Si el observador, en este caso el científico, trata de medir un grupo de electrones, en el momento en que le pone su vista encima, los transforma y los coloca en un lugar diferente. Por lo tanto, hacer una medición dentro de un experimento de física cuántica es casi imposible, porque en el momento en que se hace la medición, el mero intento de tratar de medirlo afecta el resultado. Esto plantea un problema científico muy serio. Si las personas u observadores, a su vez, son también objetos físicos, como aquellos objetos que están tratando de medir en el experimento, debería haber alguna forma determinista de predecir la manera en que se puede obtener un resultado preciso cuando juntamos las personas y los objetos de medición con el sistema que estamos midiendo. Diferentes físicos han tomado diferentes soluciones al problema. Recientemente se propuso que universos adyacentes al nuestro podrían dejar una huella observable en la radiación del fondo de microondas, lo cual abriría la posibilidad de probar experimentalmente estas teorías. Como vemos, si bien la mecánica cuántica ha sido la teoría física más precisa hasta este momento, que nos ha permitido hacer cálculos teóricos relacionados, por ejemplo, con 20 decimales correctos
y ha proporcionado una gran cantidad de aplicaciones prácticas que podemos ver en centrales nucleares, en relojes de altísima precisión, en supercomputadoras. También presenta situaciones y conflictos que hasta ahora no hemos podido resolver. Una encuesta realizada recientemente entre la comunidad científica sobre la posibilidad de que existan mundos múltiples paralelos al nuestro, invisibles a nuestros equipos de medición, arrojó los siguientes resultados. Se entrevistó a 72 de los más destacados especialistas en cosmología, física cuántica y física convencional, y aquí están los resultados. El 58% de estos científicos dijo creer en la existencia de universos múltiples. El 18% rechazó la teoría como válida. El 13% dijo que quizás la interpretación sea correcta, pero todavía no están muy convencidos, y el otro 11% simplemente no quiso opinar. Pero fíjense que casi 6 de cada 10 creen que existen los universos paralelos. Para entender mejor el concepto de los universos paralelos, podríamos utilizar el siguiente ejemplo. Imaginemos que nuestro universo es una nube de humo de color verde que vamos a esparcir dentro de una habitación grande. O sea, una habitación como esta habitación donde yo estoy hoy transmitiendo, o tal vez la habitación de su casa donde usted está escuchando el programa. Imagínese que está herméticamente cerrada, que no tiene ningún orificio por donde el humo se pueda escapar. De pronto, por un pequeño agujerito, inyectamos una gran cantidad de humo verde. Después de un rato, el humo verde ocupará cada rincón y espacio de esa habitación. Ese sería el universo donde vivimos nosotros, que está compuesto por nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia llamada la Vía Láctea, y así sucesivamente hasta los 100.000 millones de galaxias que hasta ahora hemos podido observar con nuestros telescopios, donde existen trillones de estrellas y trillones de sistemas planetarios como el nuestro. Ahora imaginemos que por el mismo orificio que taladramos en una de las paredes de esta hipotética habitación, inyectamos, además del humo verde, inyectamos más tarde una cantidad idéntica de humo de color rojo. Y al terminar de hacerlo, vamos a inyectar otra cantidad igual de humo amarillo, y así sucesivamente, con diferentes cantidades de humo de muchos otros colores. Al final del experimento, cada humo de un color específico terminaría mezclándose y coexistiría en el mismo espacio con los humos de otros colores. En nuestro ejemplo, cada humo representaría un universo diferente y existiría en perfecta superimposición con los demás universos dentro de esa misma habitación. En otras palabras, los que estuvieran viviendo en espacio y tiempo en el universo del humo verde no podrían ver, ni sentir, ni acceder a los diferentes universos de otros colores de humo, pero estarían coexistiendo de una manera superpuesta con los demás. Los científicos que han analizado esto y que han pronosticado la existencia de los universos paralelos indican de que aquí, donde estamos nosotros, pudieran haber múltiples universos que simplemente no podemos ver, y tampoco los que habitan en esas regiones podrían vernos a nosotros. De comprobarse la base matemática del trabajo de Stephen Hawking, entonces la ciencia podría explicar y aceptar la existencia de regiones invisibles, donde, por ejemplo, residen los ángeles, las personas fallecidas y el mismo Dios, cosa que para los creyentes es una aceptación a la que llegamos por la fe, pero que para los ateos, como Stephen Hawking, requiere de una demostración científica, como estaría a punto de ocurrir cuando se publique su último trabajo científico. Según los testimonios de otros científicos que tuvieron una muerte clínica a causa de una enfermedad o de un accidente y luego resucitaron, las regiones donde residen los ángeles y a donde vamos todos después de nuestra muerte son lugares de una maravillosa belleza que no tienen comparación con los lugares más hermosos de nuestro planeta Tierra, donde la paz y el amor no son meros conceptos abstractos como lo son acá, sino esencias que se sienten y se viven intensamente. ¿Cuándo nos alegramos nosotros de que quien en vida fue Stephen Hawking, este gran científico que pasó gran parte de su vida en una silla de rueda
y a pesar de sus limitaciones físicas, dejó una serie de descubrimientos extraordinarios, por ejemplo, como el del agujero negro. ¿Cuánto nos alegramos que este señor, que se manifestó siempre como un ateo, convencido de que solamente existe lo que vemos, esté ahora disfrutando de las maravillas de esas regiones espirituales donde los seres viven en perfecta comunión con Dios? Y qué ironía tan grande, que quien fue un ateo empedernido, que siempre insistió que la vida termina con la muerte, haya dejado tanto antes de morir la explicación matemática de que existen otros universos paralelos al nuestro, capaces de soportar otras creaciones similares o tal vez diferentes a las que conocemos en este universo que ocupamos nosotros. Exploremos un poco el tema de esta posibilidad a la luz de los casos espectaculares de personas que volvieron a la vida después de haber muerto, como hizo Jesús de Nazaret. El primer caso reportado en la Biblia de alguien que estuvo muerto y luego resucitó fue el de Lázaro, el amigo de Jesús y hermano de Marta y María. Cada uno de los 4 evangelios narran el momento en que Lázaro, que llevaba 3 días muerto y ya había sido sepultado en una tumba al punto de que su cadáver ya apestaba, resucitó tan pronto Jesús se lo ordenó. Ese sin duda ha sido uno de los milagros más espectaculares que Jesucristo dejó mientras vivió entre nosotros. Posteriormente, se narran también en el Nuevo Testamento otros casos de personas que regresaron a la vida después de la muerte. Como hemos dicho acá en Fronteras de la Mente, amigos oyentes, en programas anteriores, se han recopilado los relatos de decenas de miles de personas que han vuelto a la vida después de haber tenido una muerte clínica. ¿Y qué es una muerte clínica? Pues cuando cesa la actividad cardíaca, cuando cesa la actividad respiratoria y mucho y más importante aún, cuando cesa toda actividad electroencefálica, cuando no hay una actividad que se pueda palpar, que se pueda determinar en un electroencefalograma, porque el cerebro ya ha dejado de funcionar. Ya las conexiones neuronales de impulsos eléctricos han cesado y entonces se certifica la muerte clínica. Sin embargo, hay casos que verdaderamente desafían la ciencia y desafían la razón. Un caso muy sonado ocurrió en la década de 1930, cuando una señora rusa llamada Fanny Mossayeva, que era pariente de la familia del zar Nicolás I, que gobernaba Rusia, murió. Después del asesinato del zar y de su familia a manos de los comunistas bolcheviques en Rusia, Fanny y sus padres se exiliaron y se refugiaron en Bulgaria. Y allí ella, a donde llegó de niña, estudió y creció. Posteriormente, Fanny Mossayeva se casó con un diplomático británico y un día enfermó gravemente. Fanny Mossayeva falleció sin que los médicos pudieran hacer algo para salvarle la vida. Como su esposo se encontraba de viaje en la India en calidad de diplomático, su familia decidió avisarle inmediatamente por un telegrama. En aquella época los telegramas se mandaban por telégrafo, y la familia decidió colocar el cadáver de Fanny en una morgue hasta aguardar que el marido pudiera regresar para el funeral. Y allí el cadáver estuvo 9 días. Sin embargo, cuando se prepararon para enterrar a Fanny Mossayeva, la señora de pronto resucitó. 3 médicos diferentes certificaron que la señora Mossayeva estuvo muerta. El jefe del depósito de cadáveres aseguró que la señora no tenía absolutamente ningún signo vital y que estaba en presencia de un cadáver. Sin embargo, Fanny Mossayeva resucitó y luego vivió una larga vida, y durante esos años escribió un libro de lo que fueron sus experiencias. Su caso fue muy conocido en toda Europa a raíz de esa obra, de ese libro, en el que narró lo que vio en el más allá. Más recientemente, en los últimos 20 años, acá en Estados Unidos, también hemos tenido casos muy espectaculares, como el de Don Piper, quien murió cuando su vehículo chocó de frente contra un camión, mientras ambos, el automóvil y el camión, viajaban cada uno a 60 millas por hora, o sea, el impacto fue descomunal. Piper estuvo muerto 1 hora y media y su fallecimiento fue certificado por 2 paramédicos diferentes. Al cabo de ese tiempo, volvió a la vida y luego escribió un libro muy interesante
contando su experiencia. Anita Moorjani, de la cual también hemos hablado en programas anteriores, murió de cáncer terminal con 16 tumores que iban desde el cerebro hasta el hígado. Sin embargo, Anita resucitó horas después y no solo volvió a la vida, sino que le dijo a su médico, tan pronto pudo hablar, que sus tumores desaparecerían. Y efectivamente así ocurrió hasta quedar completamente curada. Los tumores de Anita, algunos de ellos del tamaño de un limón, desaparecieron en menos de una semana. Anita también contó sus experiencias en el más allá en un interesante libro y se ha dedicado a viajar por el mundo a dar múltiples conferencias. El doctor Eben Alexander murió durante una cirugía después de enfermar de meningitis aguda. El doctor Alexander, graduado de neurocirugía en la Universidad de Harvard, murió y luego volvió a la vida. Al igual que el médico anestesiólogo Rajiv Partin, quien falleció en un hospital de California durante una operación para salvarle la vida por una masiva infección en su abdomen. La doctora Mary Neal, cirujana de la columna vertebral, se ahogó en un río de Chile donde se encontraba navegando en aguas turbulentas junto a su esposo, también médico cirujano como ella. La doctora Neal estuvo muerta por más de 90 minutos, sin signos vitales, lo que fue comprobado y corroborado por su esposo, que estuvo atendiéndola en todo momento después del accidente hasta que se dio por vencido y se dio cuenta de que su esposa había fallecido. No podrá un médico entrenado como cirujano determinar que una persona ha dejado de vivir y se ha convertido en un cadáver, y sobre todo cuando esa persona es su esposa. El doctor Neal hizo todo lo que estaba a su alcance porque su mujer no falleciera, y después de largo rato de tratar de aplicarle resucitación, se dio por vencido y se dio cuenta de que Mary Neal había fallecido. Pero ¿cuál no fue su sorpresa cuando 90 minutos después, que ya habían logrado subir el cadáver hasta la carretera para transportarlo a un centro de velorio, la esposa repentina y sorprendentemente regresó a la vida? Cada uno de estos casos, el doctor Alexander, el doctor Party, Anita Moorjani, Don Piper, Mary Neal, plantean algo que la ciencia hasta ahora no ha podido explicar: el regreso a nuestro plano después de una muerte clínica comprobada y certificada por médicos o paramédicos, por las personas que estaban entrenadas junto a estas personas que fallecieron en la escena de un accidente, en un quirófano donde se estaba realizando una cirugía, o a orillas de un río, como en el caso de la doctora Mary Neal. Todos regresaron después de mucho tiempo. Todos estuvieron sin duda alguna muertos. Todos contaron experiencias muy similares en cada uno de los libros que terminaron luego escribiendo. En esas obras se mencionan cosas maravillosas que nos esperan en esos planos superiores, en esos universos paralelos y distintos al nuestro, donde los colores y los sonidos no se perciben con los sentidos como los experimentamos acá en la Tierra, sino que son experiencias que se viven intensamente, donde las piedras, las flores, los árboles no son simples objetos, sino que emanan luces, emanan vibraciones, emanan sonidos y músicas que se traducen en amor, donde los seres se comunican telepáticamente unos con otros, donde el conocimiento se puede adquirir simplemente con solo desearlo, donde los ángeles conviven en armonía con aquellos que una vez vivieron acá en el planeta Tierra y luego parece que después de la muerte regresan a casa, regresan al verdadero origen. Amigos oyentes, es un tema fascinante, es un tema en pleno desarrollo, es un tema que me imagino que volveremos a tratar en algún momento futuro a medida que vayan surgiendo nuevos descubrimientos, porque estoy seguro que a medida que la ciencia avanza, que estudia la materia, las partículas subatómicas, la propia conciencia humana, la genética o tal vez la física cuántica, irán desapareciendo las barreras entre lo visible y lo invisible. Recordemos la frase del apóstol Pablo
aquel gran perseguidor de los cristianos, que luego, camino a Damasco, tuvo una revelación divina cuando se le apareció a Jesucristo y terminó convirtiéndose en el mayor y más importante propagador del cristianismo en la historia. Pablo dijo: en la casa del maestro hay muchas mansiones. Yo creo que realmente no está lejos el día en que los científicos logren penetrar entre la barrera, o sea, logren disolver o penetrar esa barrera que separa lo humano de lo espiritual y logren explicar que el universo es mucho más de lo que conocemos o de lo que hasta ahora hemos podido ver con nuestros limitados telescopios orbitales. Esperamos con gran anticipación que se publique el trabajo que dejó Stephen Hawking al morir, porque tal vez pueda abrir una nueva ventana que nos permita pronto, más pronto que tarde, comprender claramente la maravillosa creación de Dios. La maravillosa creación de que el universo nuestro, el universo de la materia, no es el único, sino simplemente uno más de muchos, donde habitan seres extraordinariamente luminosos y donde tal vez algún día podamos encontrarnos con el Todopoderoso, el amo y Señor de esta creación. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo programa de Fronteras de la Mente. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.